Listo. Como ya los he molestado tanto con el tema de pensar, revisar, mirar, ahora vamos a ver los símbolos de los diagramas de flujo. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando hacemos un algoritmo, que un algoritmo es la representación gráfica de los procesos, ¿nosotros qué hacemos? Pues todo lo que estábamos haciendo acá atrás, lo vamos a hacer ahora en estos diagramas. ¿Ok? Para estos diagramas usamos los siguientes símbolos. Este óvalo siempre se coloca como inicio o fin. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un proceso, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer el proceso tomar café, yo siempre tengo que iniciar el proceso. Entonces, lo que pasa es que nosotros como nunca pensamos en eso, pero si yo estoy acá sentada y les digo, oiga, qué rico sería un tintico, ¿cierto? A esta hora, un tintico. Ahí empecé el proceso, entonces yo digo, bueno, si quiero tinto, tengo que ir hasta la cocina a preparar el café para traerlo. Y aquí es donde yo tomo la decisión, ¿voy a la cocina o no voy a la cocina? En este caso digo, no voy a ir a la cocina porque estoy en clase y se cierra mi proceso de ir a tomar tinto. ¿Ok? Si yo no estuviera en clase, sino, no sé, de pronto solo escribiendo, leyendo, entonces yo digo, qué rico hacer un tintico a esta hora. Entonces, ahí sí tomo la decisión y digo, sí, voy a hacer un tinto. Y me levanto, voy y preparo mi tinto. Entonces, ahí es donde yo inicio el proceso. Cuando primero pienso, qué rico sería un tinto. Ese sería el inicio del proceso. Entonces, acá va un inicio. Entonces, este que es como un paralelogramo, haz de cuenta que es un rectángulo inclinado, ¿cierto? Y se llama paralelogramo. ¿Mm? Este es el que me da la entrada y la salida de los datos. ¿Cuáles son los datos? Entonces, si yo voy a hacer el café, ¿qué necesito para hacer mi café? Pues necesito la olleta o la vasija donde lo voy a hacer. Necesito agua. Yo lo hago con panela, entonces tengo que aplicarle, ponerle su pedacito de panela. Espera a colocarlo en la estufa, entonces necesito una estufa, necesito el fuego y necesito que después de eso hierva para, o sea, necesito también café y necesito un pocillo. Todos esos son los datos que yo necesito para poder tomarme el café. Con que me falte uno solo de esos, pues ya no me puedo tomar mi café, ¿cierto? Díganme si yo voy a hacer un café y me falta el agua, pues ahí ya no lo puedo hacer. O si me voy a hacer un café y no tengo estufa, pues ahí ya no pude hacer mi café, ¿sí? O entraría a otro proceso, a preguntar, ¿tengo estufa? Sí, entonces hago el proceso en la estufa. Pero si digo no, tengo que preguntar, ¿qué otro elemento tengo para poder hacer el café? Entonces puedo preguntar, ¿tengo una cafetera? Sí, entonces hago el café. Pero si no tengo una cafetera, puedo preguntar, ¿tengo otro elemento para hacer café? Y digo, sí, tengo un microondas. Si yo digo no, se cierra el proceso
y se termina el proceso del café porque no encontré ni estufa, ni cafetera, ni ningún otro elemento para hacerlo. Pues entonces, ¿qué? Pues no puedo hacer el café. ¿Listo? La entrada de los datos se representa en este cuadrito. Entonces, aquí yo tendría que colocar lo que les dije, el café, el agua, el azúcar o la panela, la estufa o el elemento donde lo voy a hacer, la olletas o la jarra de la cafetera o el pocillo, todos los datos que se utilizan haciendo el proceso se colocan en este símbolo. Claro está ahí, ¿cierto? Ahora, este es un rombo. ¿M? Y es de decisión. Cuando yo hablo de decisión, hablo de pregunta. Y aquí es donde yo les digo, ¿tengo estufa para hacer el café? Si contesto sí, sigue el proceso. Si contesto no, también hay otro proceso. Las preguntas se hacen en este rombo, porque este rombo tiene dos salidas. Usualmente siempre se coloca el sí a la derecha, el no a la izquierda. ¿Listo? Entonces, todo lo que son comparaciones, preguntas, van a estar en este rombo. El sí va a la derecha, el no va a la izquierda. ¿Ok? Aquí es donde se hace el proceso. Entonces, el rectángulo indica todas las acciones o cálculos que se van a ejecutar. ¿Listo? Con los datos de entrada. O sea que aquí yo puedo ya decir echar agua en la olleta, prender la estufa, colocar la olleta con el agua y la panela, esperar a que hierva, ¿listo? Aplicar el café. Aquí es donde se hace todo el proceso. Bueno, cada uno hace el café como le guste, ¿no? A mí me gusta con panela como me enseñó mi mamá. Pero aquí se hace el proceso, ¿listo? Cada una de estas figuras se une con unas flechas. Las líneas de flujo de información me indican el sentido de la información. Eso lo vamos a ver ahorita ya en un ejercicio. Pero las líneas son las que me indican por dónde va el proceso. Si va hacia abajo, si va hacia un lado, si va hacia el otro. Entonces, estas líneas son las que me indican hacia dónde va. Por ejemplo, si estamos haciendo un diagrama, esto se llama diagramas de flujo, acuérdense, mire, diagrama de flujo. En el diagrama de flujo lo que hacemos es representar ya el algoritmo. ¿Y un algoritmo qué es? Una serie de procesos. ¿Ok? Entonces, este último es un conector. Este conector permite que si yo estoy haciendo el ejercicio en una hoja y la hoja no me alcanzó, yo pongo la bolita al final, ¿sí? Le coloco, por ejemplo, 1. Abro otra hoja, inicio con esta misma bolita y vuelvo y le coloco 1 para indicar que estos dos quiere decir que continúa el mismo ejercicio. ¿Sí? Este es un conector. ¿Hasta aquí queda claro los elementos básicos? Listo. Igual esto está en la guía ya la subí a Edmodo. En Edmodo ya encuentran la guía. ¿Listo? En Edmodo ya está la guía, ya la pueden bajar ahí con la tarea. Ok. Profe, hola, ¿qué tal? Es que llegué tarde, entonces, si bien entendí, las
las actividades y todo se va a enviar por Edmodo y las tareas y todo. Ya Sí, no va a ser por el corazón. correo. En Edmodo les subo archivos, ¿sí? Y estas tareas que vienen de ahora en adelante las vamos a subir a Edmodo. Ujú. Ok, gracias, profe. Ya ahorita con tu correo yo te incluyo en Edmodo para que puedas hacer las tareas de esto. ¿Listo? Listo. Bueno, hay uno que me faltó y no está en la guía. Ese sí, por favor, quiero que lo escriban. Bueno, aquí los ejercicios. Este ejercicio lo entendieron, ¿no? Espero que se me enreda este cable. Entonces, como yo les decía, si ustedes se dan cuenta, todo es un proceso. Hay uno de los elementos, de los símbolos del flujo, que es así, miren. Es como si yo fuera a dibujar un rectángulo. Pero al final tiene esta curvita. Este se dice que es para imprimir. Acá va el resultado. ¿Listo? Importante esta curvita. Si ustedes no le colocan la curvita, va a quedar igual al rectángulo de donde se hacen los procesos. Entonces les va a quedar mal. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? ¿Puedo borrar? Entonces, yo les mandé ahí por WhatsApp lo que habíamos escrito de los procesos que habíamos hecho hasta ahorita, ¿no? Entonces, vamos a hacer el primero, que fue cuando salimos de casa, para ir hasta la oficina a trabajar. Todo algoritmo empieza con un inicio. Y se tiene que escribir la palabra inicio. Si ustedes dejan la sola bola, no es válido. Tiene que tener la palabra inicio. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Aquí no vamos a definir variables ahorita, solo vamos a hacer el proceso. ¿Listo? Entonces, yo les decía que hay un primer proceso y es salir de casa. Aquí es donde están las flechas que yo les decía. Si yo lo dejo como una sola raya, me queda mal el algoritmo. El algoritmo siempre tiene que tener una flecha porque la flecha me indica hacia dónde va el proceso. O sea que aquí la punta tiene que ir acá. ¿Listo? Entonces, inicio, salir de casa. Después yo preguntaba cuál era el medio de transporte. Entonces, pónganme atención aquí. Aquí yo voy a preguntar. ¿Y con cuál pregunto?
con el rombo. ¿Listo? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el medio? Ah, no. Perdónenme. ¿Se acuerdan que yo ya había definido unos medios de transporte, no? Los que yo había definido era, primero, mi carro. Entonces aquí no tengo que preguntar porque yo ya los tengo definidos. Mi carro, el SITP, el Transmilenio, la buseta o el taxi. Y aquí me van a prestar mucha atención. ¿Listo? Entonces, ahí. Lo primero que pregunto es, ¿voy a salir en mi carro? Cuando yo preguntaba si iba a salir en mi carro, ¿qué pasó? Díganme, alguien, ¿qué fue lo que escribimos o qué preguntamos en ese momento? Cuando iba a preguntar si íbamos a salir en mi carro. El pico y placa. Ok. Entonces, salir en mi carro viene acompañado de otra pregunta. Entonces, si yo digo que sí de una vez, entonces mire por qué son las flechas, porque aquí me indica hacia dónde va. Y este es el sí de mi respuesta. Salir en carro, ¿sí? Entonces me vengo para acá y pregunto. ¿Tengo pico y placa? Ay, me equivoqué. Listo. Sí, sí. Yo digo, sí, yo voy a salir en mi carro, vengo y pregunto. ¿Tengo pico y placa? Si yo digo que sí, ¿qué pasa si yo pregunto si tengo pico y placa y digo que sí? ¿Ustedes qué creen que pasa? ¿Qué pasa si mi carro tiene pico y placa? No Pues que puedo no podemos salir. salir. No podemos salir. En este caso me doy cuenta que me tengo que devolver y aquí me hace falta una pregunta. Entonces, miren cómo se va construyendo el algoritmo, porque aquí yo ya definí y yo acá me tengo que devolver, ¿ok? Entonces, esto nos va a pasar, hijo de mil veces. Espere que yo voy a hacer esto más pequeñito, porque si no, no nos cabe tanto. Entonces, vamos a hacer, perdón, les doy acá la espalda, ¿no? Entonces, inicio. Aquí yo pongo pequeñito. El proceso salir de casa. ¿Listo? Entonces, si me hizo falta la pregunta.
que se va a llamar medio de transporte. ¿Listo? O sea, ¿qué medio de transporte voy a utilizar? ¿Listo? La pregunta es, salgo de mi casa, ¿voy a usar medio de transporte? Sí. Ay, perdón. Sí. Entonces acá pregunto, ¿el carro? Yo digo que sí. Después pregunto si tiene pico y placa. Y si contesto que sí, me tengo que devolver a elegir otro medio de transporte. ¿Listo? Entonces, cuando yo escogí el medio de transporte, dije sí, iba a ser el carro. Entonces vamos a elegir medio de transporte, carro. Entonces, aquí, usualmente, como yo les decía, en esta parte, los conectores van a la derecha el sí, a la izquierda el no. Pero como este está todo anidado, yo le puedo sacar aquí el no. ¿Listo? Escogí el medio de transporte. Sí. ¿Es mi carro? No, porque pues yo ya vi que el carro no se puede, ¿cierto? Entonces aquí pregunto. SITP. Si digo que sí, pues aquí va a pasar algo. Y si digo que no, voy a preguntar si es Transmilenio. ¿Sí me estoy haciendo entender, muchachos? Confírmenme, por favor. Sí, señora. ¿Listo? ¿Los demás sí entienden? ¿O no está entendible? ¿Bien? Listo, bien. Entonces, pregunto. ¿Es Transmilenio? Sí, sí. Entonces, por el momento voy a poner el sí acá. Va a pasar algo. Si no, voy a preguntar si va a coger buseta. Si la respuesta es no, va a preguntar entonces si coge taxi. Entonces, si coge buseta, si dice que sí, aquí pasa algo, ¿cierto? Si acá dice que no, pregunta que si coge taxi. Si aquí dice que sí, pasa algo. Y si dice que no, ¿qué pasa si este dice que no? ¿Ustedes qué creen? Si ya miró el carro, el SIB, el Transmilenio, la buseta, el taxi, y al final no, ¿qué va a pasar? Tendría que irse a pie. Tendría que buscar otra opción. ¿Cómo? No les escuché. Ya. Finaliza. Pero él tiene que tomar aquí una decisión.
Irse ¿Cuál? a pie. O no salir de la casa. Ah, claro, no sé. Pues no va a salir, porque es que si no le sirve ninguno, acuérdense que solo tenemos estas opciones. Si Ah, hubiese, ya, si hubiese salir caminando, acá iría a caminar, pero solo claro. tenemos estas opciones ya definidas, Ujú. ¿sí? Claro, quedarse en casa. Entonces, como dijo que no, aquí le vamos a poner, el algoritmo es un dibujo y yo lo puedo llevar como yo quiera. Si ven que yo lo estiré, yo lo podría haber hecho todo hacia abajo. Si lo estiré es porque a mí no me cabe hacia abajo. Pero si ustedes tienen una hoja larga, ustedes pueden sacar las flechas, sí, no, y eso queda escalonado, sí, no, sí, no, sí, no. Y hacia el otro lado igual, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Listo? Como este ya acá dijo que no, entonces, ¿qué le vamos a decir? Que dijo que no, entonces Entonces, tiene que quedarse en casa, no sale de casa. a la oficina, porque acuérdense que iba para la oficina, no sale a la oficina, y este, ¿qué me hace? Aquí, bien grande, me finaliza. ¿Sí ven el fin? ¿Sí lo alcanzan a ver? Mírenlo. Listo. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Entonces, si él dice, el carro tiene pico y placa, si dice que no tiene pico y placa, pues ¿qué va a hacer? Va para la oficina. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿el carro tiene pico y placa? No. Va para la oficina. En caso de que sí se devuelve, ¿va a elegir medio de transporte el carro? No. Entonces, el zip, digamos que va a coger zip. Si coge el zip, ¿qué quiere decir? Que va para la oficina. ¿Cierto? Si no, pregunta que va a coger Transmilenio. Si él dice que sí va a coger Transmilenio, entonces va para la oficina. Si acá nos contesta que no, que va a coger buseta, entonces en la buseta dice que sí, entonces va para la oficina. Si dice que no coge buseta, entonces dice coge taxi, sí, entonces viene acá, ay, perdón, qué feo, esa raya. Yo puedo unir las flechas así, o sea que esta se me una con esta que va para la oficina. ¿Listo? Después, cuando va para la oficina, aquí llega y camina. Porque necesariamente el medio de transporte que elija lo va a llevar hasta un lugar, de ahí tiene que bajarse y caminar para entrar, ¿cierto? El resultado aquí es el símbolo que yo les decía, que es entrar a oficina y de aquí finaliza el algoritmo. ¿Fácil o difícil? Cuéntenmelo todo. ¿Cómo lo ven?
Profe, o sea que el algoritmo de resultados solo se pone si se logró el objetivo. Si no se logró, no se pone. Claro que sí, mira, si no se logra, aquí hay otra pregunta. Si no se O logra, sea, hay me otra refiero, pregunta. el de, o sea, suponiendo de que no se pudo salir, no se pone ese último símbolo que acabo de poner, el que tiene la curvita. No, no porque aquí estoy imprimiendo el resultado que yo necesito. Mi resultado que yo necesito es llegar a la oficina, ¿sí? Entonces, en este caso, no tuve el resultado, sencillamente él tomó una decisión. Los rectángulos son los que hacen las operaciones. Entonces, él acá hace una operación que es no salir a la oficina y se finaliza el algoritmo. Ah, ¿Mm? ok. Allá sí cumplimos con el objetivo, con el resultado que fue llegar a la oficina. Por eso lo imprimimos y finalizamos el algoritmo. Pregunta, cuéntame, Mariela. Profe, no le entendí bien ahí. ¿Podría hacer el favor de repetirme? ¿Qué no Que recién entendiste? ingresé, fue. Señora. Es que recién pude ingresar y no le Ah, entendí bueno, nada. listo. Vamos a leer el algoritmo. ¿Listo? Los algoritmos se tienen que leer. ¿Ok? Entonces, cuando es un algoritmo de un proceso así, como el que estamos haciendo, lo vamos leyendo. Si el algoritmo es matemático, tenemos que ir haciendo el ejercicio aparte para ir comprobando que el resultado sea cierto. ¿Ok? En este caso, entonces, miren, entonces vamos a leer el algoritmo. Entonces, iniciamos. Vamos a salir de casa. Aquí preguntamos, ¿vamos a coger un medio de transporte? Yo digo que sí. Como ya tenemos unas opciones establecidas, obviamente que el primer elemento que cojo es el carro, mi carro. Entonces pregunto, ¿medio de transporte? Sí. ¿Va a ser mi carro? Si yo digo que sí, voy a verificar si tiene pico y placa. Si tiene pico y placa, me devuelvo a elegir otro medio de transporte. ¿Listo? Acá, si él no tiene pico y placa, pues entonces de una vez lo tomo y voy para la oficina. Llego a la oficina, camino, entro a la oficina y se acabó mi algoritmo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo pico y placa, vengo y pregunto, voy a elegir un medio de transporte. ¿Es mi carro? No. ¿Por qué? Pues porque yo ya verifiqué que tenía pico y placa. Entonces vengo y pregunto, ¿voy a coger el SITP, el SIP? Si yo digo que voy a coger el SIP, pues digo que sí y me voy para la oficina, llego camino, llego a la oficina y se acabó. Pero si yo digo que no voy a coger el SITP, pregunto si voy a coger Transmilenio. Si yo digo que sí voy a coger Transmilenio, pues me vengo hasta acá, voy para la oficina, llego a la oficina, camino, entro a la oficina y salgo. Pero si yo digo que no voy a coger Transmilenio, pregunto acá, ¿es buseta lo que voy a coger? Si yo digo que sí, me vengo hasta acá, voy para la oficina, llego a la oficina y camino, entro a la oficina. Pero si no es buseta, entonces pregunto que si voy a coger taxi, que es este. Si yo digo que sí, pues entonces tomo el taxi, me vengo, voy para la oficina, llego y camino, entro a la oficina y salgo. Pero si no, entonces tomé la decisión de no salir a la oficina y aquí se cierra el algoritmo. Perdón, profe. Sí, En la, cuéntame. en la primera decisión que usted toma, donde dice la primera, al comienzo del algoritmo, Medio de transporte, aquí. medio de transporte. Si yo digo que no tengo medio de transporte, Voy a caminar. Ok, por eso. si digo